A ver, Germán, yo voy a hacer un resumen lo más corto posible de lo que es una estructura política y social en la sociedad colombiana para poder entender cómo son las prácticas políticas, ¿cierto? El Estado colombiano no es un Estado moderno, ni es un Estado constitucional, ni es toda esa basura que enseñamos los profesores en las facultades de Derecho. Eso no es cierto. El Estado colombiano es un Estado premoderno y patrimonial. Patrimonial. O sea, el Estado es un patrimonio, un botín que hay que capturarlo. ¿Y cómo se captura? Hay que saquearlo. Y claro, a saquearlo. El capitalismo colombiano es, esperando una expresión del sociólogo Max Weber, un capitalismo pirata. Vive de acumulación de rentas. En este momento, en el siglo XIX, eran pues las rentas del oro, ¿no es cierto? Y de ciertos productos agrícolas que fueron cobrando importancia, como la quina, el tabaco, el añil y finalmente el café. Pero ya en este siglo XX, a partir del 80, comienza un fenómeno económico abrumador y cada vez más creciente, que es el proceso de acumulación de grandes masas de capital dinero a través de las rentas del narcotráfico, el cual para operar tiene que operar protegido por el Estado. Es imposible operar de otra manera, ¿no? Entonces, ¿quién los protege? La policía, el ejército, los jueces, los políticos protegen todo eso y se benefician de eso, ¿no? Se enriquecen con eso. Entonces, la política colombiana ha sido siempre una política supremamente corrupta desde el siglo XIX. Hubo casi cerca de 19 guerras civiles en el siglo XIX entre regionales y nacionales. Al punto de que siempre lo que ha operado en la política colombiana es el fraude electoral. El fraude electoral es pan de cada día. Eso no ha cambiado desde el siglo XIX. En el siglo XXI, ¿dónde se ganan las elecciones, Germán? En la registraduría. En la noche donde salen, ahí se ganan. ¿Se ganan con qué? Con plata. Para que se asombre pues usted. Una curul de senador se la sacan a usted limpiecita, por 3.000 o 4.000 millones de pesos, póngalos ahí en efectivo esa noche. Y verá que le gana por 100, 200 o 300 votos al que le estaba riñendo. Y hay funcionarios de la registraduría que se encargan de eso. Y usted me dirá, ¿y el registrador? ¿Y el registrador no vio? Pues por favor, ¿cómo no va a haber? ¿No es cierto? Entonces, la política colombiana está basada en el clientelismo, o sea, en los favores. El político hace favores y con eso crea una cauda, ¿no es cierto? Pero en los últimos años ha habido una variante todavía más dañina y más dramática. Ya no es el favorcito que te hace el político, el diputado, el concejal, el representante de la Cámara, no, ya es los contratistas del Estado que te entregan millonadas a cambio de que tú le vas a entregar los contratos y los dineros ilegales del gasterismo organizado, articulado a los partidos políticos, articulado, que te entregan tulas gigantescas llenas de dólares. ¿Quiere un ejemplo? El profesor Chomir, pues para que la gente lo vio todo. Y eso se sigue haciendo, eso no se ha acabado. Sigue habiendo profesor 8.000, lo que pasa es que no se hacen públicos. Yo le hago una pregunta. Listo, se habla, pero entonces lo que yo le entiendo a usted es realmente la registraduría la que está haciendo todo este tema fraudulento. Siempre lo ha hecho, siempre. Sí, porque uno pensaría, entonces a la gente por una bolsa de leche, por un transporte, los famosos buses llenos de gente, pues los llevaban. Antes había control sobre eso, porque antes estaban todos estos voceros, todos estos que llevaban y podían entrar allá, pero ya uno entra, si me hayan pagado, yo voto por el que yo quiera. Usted dice que entonces la corrupción está dada es estrictamente en la registraduría. Es decir, el momento básico y definitivo, sí, porque ellos son los que entregan finalmente son los notarios que dicen ganó fulano con tantos votos, entregan perdón, pero es que esa no es la única corrupción. La otra corrupción también es la entrega del dinero para comprarse los votos, Nacho, a puño limpio. Yo creo que la corrupción puede tener controles relativos. Aquí uno de los más corruptos de este país, que en paz descanse, como dicen la señora, Julio César Turbay, la produjo frase filosófica, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer con la corrupción, doctor Turbay? Dijo, la reduciría a sus justas proporciones. Hágame el favor, hágame el favor. Pero es que es verdad, o sea, corrupción, si usted lee la historia política, la historia de Roma, Grecia, la historia de Occidente, siempre el político
No hay políticos veraces, Nacho. El político veraz fracasa. Merleau-Ponty, filósofo francés, en homenaje a Maquiavelo en 1957 en Florencia, pronunció esta frase lapidaria y hermosa. La política es el arte del simulacro. Es el arte del simulacro. ¿Cómo va a llegar un político a decir, por ejemplo, para ser alcalde de Medellín, voy a acabar con todos los vendedores ambulantes, voy a perseguir todos los pordioseros, voy a acabar con la gente? Por favor, no, él no dice eso. No, tiene que decir lo que la gente quiere oír. Claro, es que eso es lo que él dice, para poder ser un político exitoso. Jacques Chirac, para terminar esta primera fase, le preguntaron, ¿y las promesas de campaña? Para que la crean los idiotas que piensan en ellas, los idiotas.